El español Pablo Picasso fue el artista, el genio del siglo XX, que unió en sí mismo todas las formas y tendencias artísticas, y sin embargo permaneció fiel a sí mismo. En los 91 años que vivió, descubrió todos los medios creativos, formas pictóricas siempre nuevas. Cambiaba su estilo como quería. La panorámica extensa de su inventiva inagotable abarca desde las primeras pinturas melancólicas de su periodo azul hasta la investigación de formas primordiales en el arte negro africano, pasando por sus pinturas rosas, desbordantes, sacadas del mundo de los actores y de los artistas de circo. Desde el cubismo hasta las pinturas tumultuosas compuestas de cifras y colores, pasando por los periodos clásicos. Uno de los famosos dichos de Picasso fue: "Yo no busco, encuentro". Picasso provocó adhesiones entusiastas y rechazos en su larga vida. Desafió constantemente lo convencional y nunca se adaptó a modas ni tendencias. Solo se inspiraba en su propio manantial interno, en su amor inmenso por la vida. Es el pintor y el escultor más grande de su siglo. Fue el único artista que llenó el siglo entero con la fuerza de sus colores, formas y con la audacia de sus innovaciones. También con su personalidad cambiante. Picasso tenía un hambre devoradora por la vida. Su trabajo creativo era todo para él. Su motivo preferente fueron las mujeres, pero también amó las corridas de toros. En su Crucifixión de 1930 aparece un picador alanceando el costado. El poder provocador de sus colores y formas es siempre tremendo. En El beso, los cuerpos de los amantes se retuercen y entrelazan con plenitud. Es una llamarada de colores vivos y penetrantes y de formas confusas. Una muestra típica del salvaje erotismo de Picasso. La mujer desnuda en la silla de mimbre parece deformada. Frecuentemente se la ha interpretado como una referencia a la relación difícil que tuvo Picasso con su primera mujer, Olga. Las esculturas de Picasso tienen siempre una fuerza arrolladora. La cabra preñada de 1950 expresa en las formas más simples el carácter primordial de la especie. Uno de los secretos del arte de Picasso y de su inagotable inventiva fue sin duda su alegría insaciable de vivir. Afirmó una vez: "Pongo todo mi amor en mis pinturas. Amo el arte como el propósito único de mi vida". Para Picasso, no hay ningún paraíso que sustituya adecuadamente un solo día de su vida y de su trabajo. Una vez contestó a un amigo que se sorprendió del apasionamiento con que Picasso respiraba el aire de la mañana: "Es un día más. Es un día ganado".
No ha habido ningún artista que haya disfrutado en vida tanta fama como Picasso. Su amigo Apollinaire escribió ya en los primeros años: Picasso es una de esas personas que merecen el nombre de águilas, en palabras de Miguel Ángel, porque vuelan por encima de todos y perforan las nubes durante el día hasta alcanzar la luz del sol.